Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar cómo funciona una refrigeradora, cuáles son sus partes principales, por qué se apaga y enciende automáticamente y por qué el congelador enfría más. Vamos a empezar con una introducción. Para empezar, no sé si alguna vez te has preguntado tú por qué una refrigeradora mantiene la comida fría cuando afuera hace mucho calor. Parece algo normal en nuestra vida diaria, pero en la realidad es un proceso bastante interesante lo que vamos a ver. Hoy te voy a explicar de forma fácil y clara cómo funciona una refrigeradora, cuáles son sus partes principales y qué es lo que pasa dentro de ella para mantener todo frío. Después de ver este video vas a ver tu refrigeradora diferente. Muy bien, vamos a la parte importante. ¿Qué hace una refrigeradora internamente? Ahora que ya sabemos que es una refrigeradora, vamos a entender algo clave. ¿Qué hace realmente? Aunque muchas personas piensen que una refrigeradora crea frío, la verdad es otra. Una refrigeradora no produce frío. Lo que hace es sacar el calor que está dentro y expulsarlo hacia afuera, hacia el exterior. Imagina esto, cuando metes comida caliente o a temperatura ambiente, o sea, temperatura de la que estamos nosotros, esa comida tiene calor, aunque sea por pequeño que sea. La refrigeradora lo que hace es quitarle ese calor poco a poco hasta que todo se enfría. Funciona como un sistema de intercambio. Por dentro absorbe el calor y por fuera lo libera. Por eso, si tocas la parte de atrás de una refrigeradora, normalmente siempre va a estar caliente. Entonces, lo que realmente hace una refri es mantener una temperatura baja constante de los alimentos que nosotros tenemos ahí. Evitar que los alimentos se descompongan rápidamente. Y por último, conservar la frescura de la comida por más tiempo. Que por esta razón se inventó la refrigeradora para conservar los alimentos por más tiempo y no desperdiciarlos. Esto es muy importante, dice, porque el frío reduce la actividad de bacterias que dañan los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es decir, no las elimina completamente, pero sí las hace más lentas. Es un proceso que ocurre. Por eso la comida dura más días, dice, en buen estado dentro de la refrigeradora que afuera. Prácticamente es lo que pasa, porque los alimentos que se arruinan rápido a temperatura ambiente, pues cuando están en la refrigeradora ya duran hasta días. Entonces, en resumen, la refrigeradora trabaja todo el tiempo moviendo calor, lo saca del interior y lo expulsa al exterior, creando un ambiente frío ideal para conservar alimentos. Y ese proceso ocurre continuamente mientras está todo el día encendida. Pasa toda la semana 24/7 trabajando y trabajando para sacar el calor de la comida que metemos a la refri y expulsarlo hacia afuera. Muy bien, vamos a las partes principales, ¿qué es lo importante? Ahora que ya lo entendemos qué hace una refri, vamos a ver cuáles son sus partes que conforman el sistema y qué función cumple cada una. Para entenderlo mejor, imagina que la refri es como un sistema donde todas las piezas trabajan todas juntas. Todo trabaja todo junto. Si una falla, todo deja de funcionar correctamente. Vamos a empezar. Aquí tenemos el compresor, que es considerado el corazón de la refrigeradora. ¿Por qué es considerado el corazón? Porque normalmente está ubicado en la parte de atrás, de abajo. Su función es comprimir el gas refrigerante, es decir, apretarlo, apretar el gas. Cuando el gas se comprime, aumenta su presión y también su temperatura. Esto es importante porque permite que el sistema pueda mover el calor. Porque sin este compresor que estamos viendo, el ciclo simplemente no existiría. Vamos al siguiente. Tenemos al condensador. ¿Qué es el condensador? Este también se encuentra en la parte de atrás de la refrigeradora. Muchas veces lo ves como una especie de rejillas o tubos. Prácticamente la rejilla de metal que está atrás. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde ocurre algo interesante. El gas caliente que viene del compresor pasa por el condensador, por lo que estamos viendo, y empieza a liberar calor hacia el ambiente. Por eso la parte de atrás de la refri siempre está caliente. ¿Por qué? Por este aparato. En este proceso el gas se enfría
poco a poco hasta convertirse en líquido. Esta es la función del condensador. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos el gas refrigerante, que es el más importante, que es el fluido que circula por todo el sistema de la refrigeradora. Este puede ser un gas líquido dependiendo de la etapa en la que esté. La función de este es transportar el calor de un lugar a otro, es decir, recoger el calor dentro de la refrigeradora y lo lleva hacia afuera. Sin este fluido, nada funcionaría, porque es el que hace posible al intercambio de la temperatura. Este es el encargado de enfriar todo lo de adentro. Pero que la refri siempre está helada adentro porque el gas refrigerante es el que saca el calor de adentro para afuera. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos la válvula de expansión o tubo capilar, como se la pueda llamar. Esta parte se encarga de reducir la presión del refrigerante cuando pasa el condensador hacia el evaporador, que al bajar la presión también baja la temperatura del refrigerante, dejándolo listo para enfriar el interior de la refrigeradora. Esta es la función. Lo que hace es reducir la presión. Tenemos el evaporador. ¿Qué hace este? Que está dentro de la zona de la refrigeradora, generalmente en la zona del congelador. Esto está donde está la mayor cantidad de hielo, donde se forma hielo primero. Porque aquí es donde ocurre el enfriamiento real primero. ¿Por qué? Porque el refrigerante entra muy frío, dice, y empieza a absorber el calor del aire que está dentro. Este proceso hace que el interior se enfríe prácticamente. Esto es lo que hace. El aire frío luego circula hacia las demás partes de la refrigeradora. Entonces el frío que llega, primero llega aquí, al evaporador, que es donde está el congelador. Prácticamente atrás está. Y por eso que ahí hace más frío que la parte de abajo. Hoy vamos con algo importante. Tenemos al termostato. El termostato es el encargado de controlar la temperatura. Este detecta cuando la refrigeradora está lo suficientemente fría y apaga el compresor. Este tiene un sistema automático que detecta cuando está muy fría o cuando hay calor adentro. Gracias a esto la refrigeradora no trabaja todo el tiempo sin parar, sino que la regula automáticamente. Prácticamente el termostato es la perillita donde controlas la temperatura, donde le puedes poner en la escala de 1, 2, 3 hasta el máximo. Ese es el termostato. Y lo que hace es, los sistemas modernos tienen sensores que detectan frío y activan el compresor. Y cuando hace mucho calor, activa el compresor, y cuando está frío dentro, lo apaga. Y vamos a ver qué tenemos aquí. El ventilador interno en los modelos nuevos que vienen. ¿Qué significa este? Que este ayuda a distribuir el aire frío, este ventilador, para que todos los alimentos se enfríen de manera uniforme o de manera más rápida. Porque sin este ventilador, algunas zonas estarían más frías que otras. O sea, prácticamente este ventilador lo que hace, que también está en la parte del congelador, en los modelos modernos que vienen, es pasar el aire frío hacia abajo. O sea, que abajo se va a sentir más frío todavía. Entonces lo que hemos visto es todas estas partes trabajan juntas en un ciclo continuo que no para. El compresor impulsa el refrigerante, el condensador libera el calor, la válvula reduce la presión, el evaporador enfría el interior y el termostato controla todo el proceso prácticamente. Cada pieza tiene una función específica, pero todas dependen entre sí para que la refrigeradora funcione como es y correctamente. Muy bien, hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento paso a paso. Es prácticamente lo que acabamos de ver, pero con unos detalles más importantes que debes de poner atención. Ahora vamos con la parte más importante, cómo funciona una refrigeradora paso a paso desde el inicio. Aquí es donde todo tiene sentido, primeramente, porque todas las piezas que vienen trabajan juntas en un ciclo continuo. Vamos a explicarlo. Todo comienza en el compresor, prácticamente. Escucha bien, aquí llega el refrigerante en forma de gas, frío y a baja presión. El compresor lo aprieta con mucha fuerza.
Aquí tenemos el compresor aumentando su presión del gas. ¿Qué pasa? Al hacer esto ocurre algo importante. El gas también se calienta bastante. Ahora tenemos un gas caliente y a alta presión listo para seguir el recorrido. Luego este gas caliente pasa al condensador. Aquí tenemos el condensador. Este es un diagrama, es un ciclo que está en la parte de atrás de la refri, como dijimos. Aquí el gas empieza a liberar todo ese calor hacia el ambiente. Aquí dice hacia el ambiente, para afuera. Por eso si toca la parte trasera, se siente caliente. Mientras va soltando ese calor, el gas poco a poco se enfría y cambia de estado, pasando de gas a líquido. Ahora tenemos su líquido a alta presión. Después de este líquido, el recorrido viene para acá. Va hacia la válvula de expansión o tubo capilar, como se le puede llamar. En esta parte sucede un cambio muy importante. La presión baja de golpe aquí en este punto. Y cuando baja la presión, también baja la temperatura de golpe. El refrigerante sale de aquí mucho más frío, listo para enfriar al interior. Ya cuando llega a la válvula de expansión ya va frío. Y hoy el recorrido va para acá. Llega al evaporador, que está dentro de la refrigeradora, dentro del congelador, en la parte de atrás. Aquí ocurre el enfriamiento real, prácticamente. El refrigerante en frío empieza a absorber el calor del aire que está dentro. Aquí van. Es como si chupara todo el calor del interior. Al hacer esto, el aire se enfría y mantiene frío los alimentos. Mientras absorbe calor, el refrigerante vuelve a convertirse en gas. Y ese gas, nuevamente a baja presión, regresa al compresor. Llega desde aquí del evaporador, regresa al compresor, al mismo ciclo. Y ese gas, nuevamente a baja presión, regresa al compresor. Y el ciclo comienza otra vez. Aquí tenemos, mira, todo el recorrido que hace el gas para enfriar nuestros alimentos y sacar el calor hacia afuera. Dice que este proceso se repite una y otra vez, automáticamente mientras la refrigeradora esté encendida. Además, el termostato controla cuándo el compresor debe encenderse o apagarse para mantener siempre la temperatura adecuada sin gastar energía de más. Entonces vimos que el funcionamiento completo sigue este ciclo. El compresor comprime el gas, el condensador libera el calor, la válvula baja la presión, el evaporador enfría el interior y el proceso se repite constantemente. Y así, sin que lo notemos, prácticamente la refrigeradora mantiene nuestros alimentos fríos todos los días por medio de este ciclo. Muy bien, hoy sí ya vimos cómo funciona. Hoy vamos a la parte importante. ¿Por qué enfría más el congelador? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué el congelador enfría más que en la parte de abajo que la de la refrigeradora? A simple vista parece obvio, pero en realidad tiene varias razones importantes. 1. Primero, todo comienza con el evaporador, que es la parte donde se genera el frío. En la mayoría de las refrigeradoras, el evaporador está ubicado en el congelador. Ya lo dijimos, está detrás de él. Esto significa que el frío se produce primero en esa zona, prácticamente. El frío ahí comienza. Como el frío cuando lo libera el evaporador está muy frío. Y prácticamente como es la zona primera que lo pasa, esa zona se enfría más, agarra más frío. Por eso el frío primero se produce en esa zona. Por eso el congelador es el lugar más frío de toda la refri. Prácticamente. Y es donde va a haber más helado. Tenemos, segundo, está el flujo del aire. El aire frío es más pesado que el aire caliente, por lo que tiende a bajar. Entonces el aire frío que se genera en el congelador desciende hacia la parte inferior de la refrigeradora. Pero en este proceso ya no está tan frío como al inicio, porque va perdiendo parte de su temperatura mientras va pasando. Aquí tenemos en esta imagen congelación. Entre 18 y 22 grados se mantiene la calidad del producto en la parte del congelador, y en la refrigeración tenemos entre 0 grados y 4 grados centígrados, que los alimentos no nos duran más porque disminuye la actividad de los microbios. Y tenemos otro punto, el tercero, el congelador está diseñado para temperaturas mucho más bajas. Mientras la parte normal de la refrigeradora puede estar entre 2 y 5 grados, como vimos en esta imagen, el congelador puede llegar hasta los 18 o menos. Esto es porque su función es distinta. La parte de abajo conserva alimentos y el congelador los congela completamente.
Y también influye el control del termostato, que dijimos que la refrigeradora regula su funcionamiento pensando principalmente en mantener frío el congelador y de partir de ahí distribuye el frío hacia el resto del equipo. Y los modelos nuevos que tienen tres ventiladores que ayudan a mover el aire frío, pero aún así el congelador sigue siendo la parte más fría porque ahí es donde se produce primero el enfriamiento. Hoy vamos por qué se apaga y enciende sola. Es la parte importante. Cuando tú notas que se apaga y se enciende sin que nadie la haya tocado, pero ¿por qué es? Tiene una explicación. Ahora que hemos notado esto pasa gracias a una pieza llamada el termostato, como veníamos diciendo, la pieza que controla todo automáticamente. El termostato es como el cerebro de la refrigeradora porque se encarga de medir la temperatura interna todo el tiempo. Tiene un sensor que mide toda esa temperatura. Cuando detecta que ya está lo suficientemente fría, ¿qué hace? Apaga el compresor para que no gaste energía de más. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si ese termostato no regulara la temperatura, el compresor trabajara todos los días y todas las horas, sería un gasto masivo de energía eléctrica. Y eso sería ya un golpe económico. Entonces, por esta razón fue que los diseños se crearon de esa manera. Pero cuando la temperatura empieza a subir, dice que lo vuelve a encender para enfriar otra vez. Prácticamente. Esa es la función, prácticamente. Función del refri del termostato, es controlar la temperatura. Este ciclo de encendido y apagado es normalmente normal y necesario. Entonces venimos que la refrigeradora no trabaja todo el tiempo seguido, sino que se regula sola para mantener el frío adecuado sin desperdiciar electricidad. Y aquí tenemos la imagen del termostato. Prácticamente, este es el aparato que controla todo. Hoy vamos con unos datos curiosos que necesito que los escuches porque te puedan ayudar en parte. Tenemos que la parte de atrás se calienta y es normal. Muchas personas sabes que se preocupan cuando sienten calor detrás de la refrigeradora, pero es la realidad. Esto significa que el equipo está trabajando de la manera correcta, porque ahí donde expulsa el calor tiene sentido y el calor es caliente y se va a calentar esta parte. Siempre va a estar caliente mientras la refri está trabajando. Abrir la puerta seguido hace que trabaje más. Ojo con esto. Si abres muchas veces la puerta de la refrigeradora, esta va a consumir más energía. Porque cada vez que abres la puerta, entra aire caliente. Imagínate, la abres a las 12 del mediodía. Esa hora el aire está muy caliente. Entonces la refrigeradora tiene que forzarse más para volver a enfriar todo. Y ahí hace que el sistema vuelva a trabajar más. No debes pegarla mucho a la pared. Pendiente con esto. Si está demasiado pegada, no puede liberar bien el calor. ¿Por qué? Porque cuando está pegada no hay espacio para que el calor se disperse rápidamente. Y eso puede hacer que funcione peor o consuma más energía prácticamente. Va a hacer que el compresor trabaje más y por gusto. Y otro dato importante es que el congelador puede quemar los alimentos. ¿Por qué pasa esto? Porque si dejas algo mucho tiempo congelado, mucho tiempo, hablamos ya de semanas, puede perder humedad y cambiar su textura. A esto se le llama quemadura por congelación. Y así, tan algo común como una refri, esconde muchos detalles interesantes que casi nadie nota prácticamente. Hay muchos detalles más. Entonces, hoy sí. Y bueno, ahora que ya sabes cómo funciona una refrigeradora, cuáles son sus partes y por qué es tan importante en nuestra vida diaria prácticamente, aunque la usamos todos los días, pocas veces pensamos en el proceso que ocurre dentro de ella. Muy bien, si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video.